Llamaron a seguridad antes de que dijera una palabra. Sin previo aviso. Sin explicación. Solo 2 agentes convocados como refuerzos. Caminando directamente hacia una mujer negra que hacía fila con una tarjeta de embarque de primera clase en la mano. El agente de la puerta ni siquiera miró su billete. No hacía falta. Ya había decidido que no pertenecía, señora. Hágase a un lado. 4 palabras. Dicho con la autoridad que no invita a preguntas, solo a la obediencia. La fila se quedó en silencio. Cabezas se giraron, pero no con indignación. Solo con una leve curiosidad. Y detrás de eso, una silenciosa conformidad. Porque en sus mentes, algo debía de estar mal. No parecía la del asiento primero A. No con esos zapatos. No con ese pelo. No con esa piel. No con esa quietud. Pero esto es lo que nadie vio venir, ni los agentes, ni la tripulación, ni el hombre detrás de ella. A quien se le permitió embarcar sin identificación. La mujer a la que intentaron expulsar no solo compró un asiento en primera clase. Estaba allí por algo mucho más importante. Algo permanente. Y cuando se supiera la verdad, ni una sola alma en ese vuelo, ni una sola. Olvidaría jamás su nombre. Esta no es una historia de viajes. Ni siquiera se trata solo de raza. Se trata de poder. Del tipo silencioso. Del que no alza la voz. Del que no necesita permiso para existir. Del que no vieron, justo delante de ellos. Otham Braille. No se inmutó, ni cuando los 2 agentes se detuvieron frente a ella. Ni cuando uno de ellos agarró la radio que llevaba enganchada al chaleco como si fuera un problema a punto de agravarse. Simplemente le entregó su tarjeta de embarque con calma. Deliberada y esperó, el más alto de los 2 la examinó. Frunció el ceño un instante antes de disimularlo. Tras el protocolo, ha sido marcada para un control aleatorio, dijo, evitando su mirada, .LITUR y .CAS, y se rió al oír la palabra. Los pasajeros detrás de ella se removían incómodos, dando pasos a su alrededor como si la proximidad pudiera retrasar su embarque sin contratiempos. Volvió a ver a la gente de la puerta. Todavía fingía no saber lo que había provocado. Todavía se negaba a mirarla, pero ya estaba acostumbrada. A cómo la gente apartaba la mirada cuando se equivocaba. A cómo reescribían el guión a mitad de escena para que su incomodidad pareciera una medida de seguridad. La llevaron a una zona lateral justo después del mostrador. Tras un biombo, donde la alfombra estaba deshilachada y la luz zumbaba en el techo. Nadie dijo mucho. Su bolso estaba vaciado sobre una mesa de metal. Un cuaderno. Un cepillo de dientes. Un sobre cerrado. Una carpeta atada con cordel rojo. El agente se detuvo en el sobre. ¿Qué es esto? Documentación legal, dijo Otham, en voz baja. Privada. ¿Es abogado? Algo así. Él la miró fijamente un segundo más antes de dejarla, pero ella notó el cambio en el ambiente. Como si ahora fuera una curiosidad en lugar de una preocupación. Eso no mejoró las cosas. Solo las hizo más peligrosas. Finalmente, tras un silencio, que pareció un castigo, la soltaron. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo un gesto hacia la explanada, como si debiera agradecer no estar esposada. Se alejó lentamente. Con su bolso reempacado y la carpeta roja colocada con cuidado encima. No se apresuró. No hacía falta. El daño ya estaba hecho, no a ella, sino a ellos. Simplemente aún no lo sabían. En la puerta C9, se sentó en el rincón más alejado, lejos de las ventanas, donde nadie la molestaría. No miró su teléfono. No se puso los auriculares. Simplemente se quedó quieta, en silencio, observando al mismo agente de la puerta sonreír con facilidad a la pareja blanca con traje de negocios, observando al mismo agente pasar, a un hombre sin maleta ni tarjeta de embarque a la vista, observándolo todo como si estuviera tras un cristal, invisible, excepto que no era invisible. En realidad, no. Simplemente la subestimaron, porque el documento que llevaba bajo el brazo no era solo papeleo legal. Era la autorización final de una fusión de $4.100 millones. Una que podría cambiar la estructura de toda la aerolínea para la que trabajaban. Su firma era la última que se requería, y nadie, ni el agente, ni el supervisor con los auriculares petulantes, sabía que acababan de sacar de la raya a la mujer equivocada. No era la primera vez que volaba sola, pero sería la primera vez que un vuelo cambiara algo más que su destino. Esta vez lo reescribiría todo, y ya había empezado. La llamada de embarque para el vuelo 1187 resonó en el aire. Y en cuanto Otham se levantó, la atmósfera cambió. Caminó hacia la fila de primera clase sin dudarlo, con el bolso colgado al hombro con naturalidad y la carpeta de cordón rojo aún guardada dentro. Su ritmo era tranquilo, firme. Pero cada paso hacía que alguien se volviera. Primero el hombre al frente de la fila, que arqueó una ceja, luego la mujer detrás de él.
que instintivamente aferró su bolso con más fuerza. El agente de la puerta no la saludó. Ni siquiera la miró a los ojos. Solo primera clase executive. Platinum dijo con voz entrecortada. Lo sé, respondió Otam, levantando su teléfono. A 102 amperios. La pausa posterior fue de solo unos segundos, pero suficiente. Lo suficiente para demostrar que no esperaba que ella perteneciera a ese asiento. Lo suficiente para que la gente detrás de ella notara el retraso. Y lo suficiente para que Otam lo catalogara. Todo telescáner emitió un pitido verde, forzó una sonrisa. Disfrute de su vuelo, caminó hacia adelante, sin decir nada más. Dentro de la pasarela, el aire se sentía más denso, como si la tensión de la puerta la hubiera cejido, intentando sofocarla incluso antes de llegar a su asiento. Pero Otam había aprendido a respirar en una niebla más densa. Embarcó en silencio. Pasó por primera clase y encontró su asiento. Ventanilla, fila 2. Todavía no había nadie a su lado, colocó el sobre con cuidado en el bolsillo del asiento. Alisó la tela y se sentó con la espalda recta y la mirada al frente. La cabina de primera clase se llenó lentamente. Risas, charlas, intrascendentes. El tintineo de las ruedas del equipaje de mano al guardarse en los compartimentos. El zumbido de una calma artificial, pero Otam lo vio todo. La forma en que el auxiliar de vuelo la miró y luego la ignoró al ofrecerle las toallas de bienvenida. La forma en que su compañero de asiento, un hombre con un blazer caro, le dedicó una sonrisa forzada y luego evitó volver a mirarla. La forma en que el jefe de cabina atravesó el pasillo con un portapapeles y se detuvo un segundo de más en su fila antes de seguir adelante. No la estaban atendiendo, la estaban estudiando, y aún así. No dijo nada, era el tipo de silencio que inquietaba a la gente. El tipo que les hacía preguntarse qué estaban pensando, qué estaban planeando. Era el tipo de silencio que la gente no podía controlar. Y precisamente por eso lo temían. Cuando llegó el carrito de bebidas, la azafata se inclinó hacia ella y le preguntó: ¿Quiere algo de beber de agua? Respondió tan cortésmente. Hubo un momento breve, pero inconfundible, en el que la azafata dudó, luego se giró para susurrarle al jefe de vuelo. Intercambiaron una mirada y luego apareció la sonrisa. Lo siento, dijo el jefe con suavidad. Las bebidas de cortesía no están incluidas en su clase de billete. Otam no. Alzó la voz. No discutió. Simplemente ladeó la cabeza como quien observa un patrón que ya había predicho. Incluso en primera clase, la mujer parpadeó. Miró su tableta y asintió. Lo confirmaré con el jefe de cabina. No regresaron. Ni con agua, ni con nada. Otam no se movió. Solo observó cómo las nubes se dispersaban tras su ventanilla. No tenía sed. Las veía demostrarle su punto, una pequeña indignidad a la vez. Pero el momento decisivo llegó una hora después de comenzar el vuelo. Cuando el jefe de cabina regresó y se agachó junto a su asiento. Hemos tenido un problema con los asientos, dijo con la suavidad que solo se usa en los problemas, envuelta en una sonrisa. ¿Le importaría cambiarse a la 17D? Estamos ajustando el equilibrio de peso. Otam no miró un buen rato. Equilibrio de peso, repitió con voz serena. Él asintió, sonriendo como si eso lo facilitara. Ella se recostó en su asiento. Tranquila, me quedaré donde estoy. La sonrisa en su rostro se quebró. Se enderezó, asintió con rigidez y se alejó. Y, así, el mensaje quedó claro. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que era este vuelo. No era un malentendido. No era un fallo técnico. Era una prueba. Un experimento social, y ella no era el sujeto, era la examinadora. La cabina se oscureció. Pero no para descansar. Se oscureció como un escenario preparado para el siguiente acto. Salieron toallas calientes que se pasaron con gracia a los pasajeros de las filas 1 y 3. La fila de Otam, la 2, se saltó por completo. Sin explicación, sin vacilación, solo una omisión. Deliberada y fría, sus dedos volvieron a posarse sobre el sobre. No se había movido, no lo habían tocado, pero, por alguna razón, ahora pesaba más. Las bandejas tintinearon al caer una a una al comenzar el servicio de cena. A elegir entre pollo asado con hierbas o bacalao glaseado con miso. El encargado presentó ambas opciones. Al hombre del 2 bites con una sonrisa cálida y profesional, anotando su pedido con un hábil movimiento de muñeca. Luego pasó junto a Otam, sin decir palabra. Otam esperó 3 filas. Tranquila, paciente. Luego se aclaró la garganta suavemente. La encargada se giró, sobresaltada como si hubiera olvidado que Otam existía. ¿Me saltaron el servicio de comida?, preguntó Otam en voz baja, tranquila, casi curiosa. Oh, no estaba segura de si cumplías los requisitos. Respondió la azafata con una risa ligera, ensayada. A veces estas tareas se complican. Otam no pestañeó. Estoy en el 2A. Ya trabajaste en el 2B. Hubo un momento de silencio, demasiado largo.
Entonces la azafata se retractó con una risa suave y quebradiza. Bien, pollo bacalao. Bacalao, respondió Otam. Sin apartar la mirada de ella, la bandeja llegó 15 minutos después, fría. El pescado, tibio como mucho. El arroz, cuajado. Otam levantó la tapa, la miró fijamente un segundo y luego la deslizó tranquilamente sobre la bandeja sin probar un solo bocado, al otro lado del pasillo. Un hombre pidió que le rellenaran la bandeja. Una azafata apareció en segundos, sirviendo agua con gas y riéndose de un chiste que probablemente no había oído. Otam lo observaba todo, la coreografía de cuidados que se realizaba a su alrededor. No para ella. No era solo lo que se hacía, era lo que se negaba. La sonrisa, el gesto, la calidez. Todo calculado, todo controlado, hasta ahora, porque el momento que lo cambió todo no provino del personal. Provino de un pasajero. Un hombre de unos 50 años, con pantalones caqui, auriculares caros y un aire de autoridad informal, se acercó desde la quinta fila y se apoyó en el asiento de Otam como si fuera suyo. Miró más allá de ella y le dijo al asistente, lo suficientemente alto como para que varias filas lo oyeran, ¿está en primera? El asistente soltó una risa silenciosa. Está en la lista. Dijo en voz baja, debe ser un canje de puntos o algo así. El hombre rió entre dientes. Golpeó el reposacabezas 2 veces. Se alejó, la mano de Otam se tensó alrededor de la esquina del sobre. Su mandíbula no se movió, su postura no cambió. Pero en ese momento, su estado de ánimo cambió por completo. No estaba enfadada. Había terminado de esperar. Minutos después, un auxiliar más joven, claramente nuevo, vino a recoger su bandeja intacta. Hizo una pausa. ¿No te gustó el bacalao?, preguntó. Genuinamente avergonzado. Estaba frío, respondió Otam sin emoción. Él asintió, avergonzado. Murmuró algo que sonó como lo siento y luego se llevó el carrito. Pero Otam lo observó mientras le susurraba algo al jefe de vuelo Sloan. Y Sloan se giró para mirar hacia la segunda fila. No con culpa, sino con irritación. Como si recordarle la existencia de Otam fuera una molestia que no quisiera soportar. Sloan no sonrió durante el resto del vuelo. La señal del cinturón de seguridad volvió a sonar, indicando el descenso. Los pasajeros se movieron, volviendo a enderezar los asientos. Otam permaneció inmóvil, con la mirada fija en la luz que se desvanecía a través de la ventana. Se encendió el intercomunicador. Descenso final. Sloan caminó por el pasillo, comprobando los cinturones de seguridad, rozando a Otam sin mirarla. Luego, se detuvo. Se dio la vuelta. Solo un recordatorio, dijo secamente. Todos los artículos personales deben guardarse en el compartimento superior durante el aterrizaje. Otam levantó la vista, lenta y mesurada. He volado antes. Sloan no respondió. Siguió adelante, y cuando las ruedas tocaron la pista y el avión se detuvo con un ruido sordo, Otam permaneció sentada en silencio, con su bolso en su sitio. El sobre intacto. No se puso de pie, no se apresuró. Esperó, porque el vuelo había terminado. Pero el verdadero aterrizaje acababa de comenzar. La puerta de la cabina se abrió con un suave clic metálico, el dicho el final de la llegada. Los pasajeros comenzaron a levantarse, buscando sus maletas, charlando distendidamente sobre recogidas de Uber y conexiones difíciles. Otam no se movió. Sus dedos se posaron suavemente sobre el sobre como si fuera algo sagrado, frágil. En cierto modo, lo era. No era papel. Era una palanca. El pasillo se llenó. Un suave golpe de una mochila. Alguien murmuró una disculpa. Ella no respondió. Cerca de la salida. El capitán estaba junto a la puerta, agradeciendo a los pasajeros. Rutina, previsto. Pero cuando Otam se acercó, su sonrisa se desvaneció por un instante. Un instinto, quizás, como si la viera por primera vez, no como una pasajera, sino como algo más. Ella sintió una vez. No dijo nada y subió a la pasarela. Un aire fresco la recibió. Un reinicio. Pero justo a mitad del pasillo, los vio. 2 hombres. No eran de la TSA. No eran policías. Eran de seguridad del aeropuerto. Uno llevaba una tableta pegada al pecho, el otro, un portapapeles y un tono cortante. ¿Señorita Riley?, preguntó el primero. Ella no se inmutó. Sí, necesitamos verificar su destino final antes de entregar su equipaje facturado. Es un proceso rápido. ¿En serio?, dijo ella, tranquila como el cristal. ¿Necesita verificar a dónde voy ahora? Él miró la tableta. Su reserva activó una alerta. Código 19B. Se requiere anulación interna. ¿Quién introdujo ese código?, preguntó Otam, ahora con tono cortante, como si el silencio que había mantenido durante todo el vuelo se hubiera condensado en una cuchilla. No lo dice, respondió. Puede que se haya generado automáticamente. No lo fue. El hombre del portapapeles se aclaró la garganta y hizo un gesto cortés. Por aquí. Por favor, lo siguió.
no por obligación, sino porque quería ver hasta dónde llegarían. La llevaron por un pasillo estrecho con armarios de mantenimiento y un ligero olor a desinfectante usado en exceso. Al final, una pequeña habitación, una mesa de metal, una silla. Una mujer con blazer negro los esperaba al entrar. Su placa decía, supervisora de enlace en tierra, señorita Riley. Dijo secamente. Su asiento fue reasignado en pleno vuelo debido a una revisión interna. El sistema marcó su reserva como irregular, posiblemente un error de canje o un abuso de ascenso de clase. Otam no dijo nada. En cambio, metió la mano en su bolso y dejó el sobre la mesa. La mujer parpadeó, dudó. ¿Qué es esto? Ábralo, lo hizo. Y se quedó paralizada, porque dentro había una declaración de una sola página de Genesis Financial Holdings, con firma, sello y directiva, que declaraba que Otam Riley no solo era una observadora fiduciaria, sino la autoridad final para aprobar una fusión de transporte de $4.100 millones, la que determinaría el control de la aerolínea para la que trabajaban. El aire se removió, como si el oxígeno mismo hubiera cambiado de densidad. ¿Usted es la verificadora?, preguntó la mujer, con la voz repentinamente más baja. Otam asintió lentamente. No soy solo una pasajera. Soy la persona que su junta directiva no quiere que se clasifique erróneamente. Llamaron a la puerta. La puerta se abrió de nuevo. Un hombre con traje a medida entró con una placa que decía Eric Dempsey, gerente senior de operaciones. Bajó la vista hacia el documento. Luego miró a Otam. No, fuimos informados de esto. Se suponía que no lo serían, respondió. Otam, ese era el objetivo. Ver cómo se comporta su gente cuando no saben quién los está observando. Dempsey tragó saliva. Le aseguro que, no, dijo ella, con la voz cortando la sala como un mazo. No puede. Lo que puede hacer es apartar las manos de la narración y apartarse del camino. Él se puso rígido. Su maleta fue abierta en seguridad. Solo rutina, un sobre legal sellado, dijo ella, entrecerrando los ojos. ¿Ese era el riesgo para su seguridad? El silencio que siguió no fue incómodo, fue intenso, cargado de comprensión. Señorita Riley, dijo la mujer finalmente, nos gustaría ofrecer. No ofrecerá nada. Interrumpió Otam. Informará de todo. A su junta de ética, a su responsable de cumplimiento, y a todos los ejecutivos que dieron luz verde a los sistemas que me marcaron por ser invisible. Se quedaron paralizados. Mientras ella recogía el sobre, lo guardaba en su bolso y se dirigía a la puerta. ¿Dónde está mi maleta?, le preguntó a la gente junto a la pared. De dos, señora, dijo rápidamente. Te acompañaré. Ella asintió una vez. Haz eso. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de sus botas se sentía más fuerte que cualquier cosa que se dijera en esa habitación. Cada paso no era solo un movimiento. Era un recordatorio. No había alzado la voz. No había montado una escena. Y aún así, mantenía la palabra cuando llegaron a la zona de espera. Su bolso estaba a un lado. Una etiqueta amarilla decía, sin verificar, retención de seguridad. Lo cogió. Lo abrió, todo estaba allí, excepto que la última página de su contrato estaba doblada. No faltaba. Solo estaba doblada con descuido. Lo alisó lentamente con la palma de la mano y miró a la gente. No se cayó, dijo en voz baja. Solo llevaron. Yo no sé, señora, balbuceó. No se suponía que se tocara. Lo sé, dijo Otam, y cerró la cremallera del bolso. Luego caminó, despacio y con paso firme, por el pasillo inferior de la terminal hacia la escalera mecánica que la llevaría de vuelta a la planta principal. Los susurros aún no habían empezado, pero lo harían, porque esto no era solo el final de un vuelo. Era el comienzo de un ajuste de cuentas. Para cuando Otam regresó a la terminal principal, el edificio bullía, pero de forma diferente. No era el zumbido habitual de las llamadas de embarque y las maletas con ruedas. No. Esto era más profundo, más sutil. El tipo de corriente tenue que corre bajo el suelo cuando los sistemas intentan repararse en tiempo real. Su nombre había resonado en la red interna. Podía sentirlo en la forma en que el personal miraba demasiado tiempo antes de apartar la vista, en el repentino revuelo tras los mostradores de ayuda, en el cambio de postura silencioso al pasar junto a los agentes de la puerta que ya no asumían, ya no reían, ya no hablaban en clave sobre pasajeros atípicos, porque ahora lo sabían. Otam Riley no era una pasajera en absoluto, era la parte interesada. La voz decisiva en una fusión que valía miles de millones, la mujer a la que le saltaron el servicio de toallas, la que intentaron trasladar en pleno vuelo, a la que marcaron por conducta y comportamiento inusual, solo para descubrir que tenía la llave maestra de toda la cadena de cumplimiento. No corrió.
No se apresuró. Caminó con el mismo ritmo tranquilo y pausado que había mantenido desde el momento en que entró en esa fila prioritaria horas atrás. Los susurros crecieron tras ella. Pero los dejó ir. Al llegar a la entrada de la sala ejecutiva, el escáner se iluminó antes de que lo tocara. Un suave ping. Luz verde. Acceso autorizado. Un miembro del personal se levantó de inmediato. Señora Griley. ¿Desea usar la sala de juntas o una suite privada? No respondió. Solo dijo, habrá una terminal. Comuníqueme con su director de cumplimiento. Obedeció sin dudarlo. Dentro de la sala de juntas acristalada, 3 hombres ya la esperaban. Ninguno habló cuando entró. Ninguno se atrevió. Uno se levantó. Leonard Westbrook, director de Asuntos Estratégicos de Avenportea. Se aclaró la garganta, intentando encontrar algo que pareciera sinceridad. Señora Riley, dijo. Lamentamos profundamente lo ocurrido. Y queremos arreglar esto. Otam se sentó lentamente, sin invitación, sin disculpas, dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió. Lo que ocurrió no fue un error. Dijo con voz suave e inquebrantable. Fue un espejo. Usted construyó un sistema que refleja la parcialidad de quienes lo operan. Simplemente le puse una cara que no esperaba. Leonard abrió la boca, pero no salió nada. Sacó un segundo documento, con la marca de agua de Genesis Holdings. Firmado por la junta directiva, esta es la congelación condicional de su plan de absorción de activos, a menos que se revierta hoy. Sus proyecciones para el segundo trimestre se desplomarán. Los socios de cobertura retirarán la financiación, y su junta directiva se quedará conteniendo el vapor. La sala se quedó en silencio. Uno de los hombres maldijo en voz baja. A Leonard se le quebró la voz. ¿Y su firma lo decide? Otam asintió. Sí. Y hasta ahora, no veo razón para dárselo. Detrás de ella se iluminó una pantalla. Registros de auditoría. Imágenes. Con fecha y hora. Sloan saltándose su fila. El agente de la puerta, Trent. Anulando su tarjeta de embarque sin escanearla. Una grabación del personal de vuelo, bromeando sobre su asiento debe ser un canje de puntos, mientras ella permanecía en silencio, mirando el cielo. Otam no necesitó señalar. La evidencia hablaba más fuerte que cualquier voz alzada. Y entonces, como convocada por el propio ajuste de cuentas, una notificación apareció en el monitor de la sala de juntas. Asunto, revisión de cumplimiento de emergencia, vuelo 447 medida. Tomada, reasignación de personal inmediata. Detalles, todo el personal de cabina y puerta reasignado a rutas nacionales de corta distancia, no premium. Sujeto a reentrenamiento y revisión ética. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos en la sala sabían lo que significaba. Sloan no volvería a vuelos internacionales. Trent estaba en tierra. Y la jerarquía que una vez habían escalado era ahora una escalera bajo revisión. No se están desmantelando, dijo un ejecutivo en voz baja. No, respondió Otam. Solo hicieron ustedes mismos. Solo me aseguro de que no puedan reconstruirlo de la misma manera. Se puso de pie sin palabras. Sin dramatismo, solo presencia. No soy su enemiga, añadió, pero siempre seré su reflejo, y con eso salió de la sala de juntas, documentos sellados. Decisión tomada. Al pasar de vuelta por la terminal, los susurros volvieron a surgir. No de despedida, sino de reconocimiento, respeto. Y tal vez algo más miedo, porque ahora todos lo entendían. El pasajero más peligroso en cualquier vuelo no es quien altera el sistema, es quien lo entiende mejor que nadie. Otam caminó tranquilamente hacia la salida privada. Su bolso descansaba sobre su hombro. Su dedo rozó el borde del sobre, desdoblado, sin rasgar. Intacto igual que ella. Y en ese silencio, en el mismo silencio que una vez usaron para ignorarla, impartió justicia sin alzar la voz. Porque a veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer no es gritar, es firmar. Si esta historia te impactó un poco, si te hizo reflexionar sobre el silencio, la suposición o cómo se ve el poder cuando entra solo, comparte tu opinión en los comentarios. Y recuerda, algunas personas nacen para volar en primera clase, otras llegan a ser dueñas de toda la aerolínea.